rayo. Ok. Buenas tardes, ¿cómo están? Después de la comida, creo que me tocó la etapa más pesada para mí, porque espero que no se vayan a dormir, porque si no los voy a pasar al frente a que me apoyen. Y si le preguntan a mis compañeras que han estado conmigo, sí cumplo lo que les prometo de pasarlos a que me apoyen. Les pido un poco de paciencia porque mi tono de voz no es fuerte, entonces quizá pueda disminuir aún más, por eso es que usamos el micrófono. Ahorita vamos a ver la cereza del pastel, como dirían por ahí, porque ustedes ya empezaron con las dos primeras etapas en la búsqueda intencionada. Primero es clasificar los casos que van a estudiar, después de que los analizaron, hacer un resumen, y ahora viene la etapa de la codificación. Propiamente esta etapa no les vamos a enseñar a codificar. Por favor, alce la mano quien conoce la clasificación, aunque no codifique. Muy bien. Ahora, ¿quién la conoce y quién la utiliza para codificar? Si pueden observar, de los 10 que alzaron la mano, ya bajó a menos de la mitad las personas que la utilizan. La clasificación tiene ciertos secretos y hay que estarla utilizando para poder aplicarla. Considero con mi experiencia que no es difícil codificar. Sin embargo, las muertes maternas sí representan un reto más fuerte para la aplicación de la clasificación sobre la certificación médica. Ahora ustedes han observado que el llenado del certificado no siempre es el óptimo, ¿sí? El codificador se enfrenta día a día a esa disyuntiva. ¿Cuándo, cómo y por qué voy a aplicar la clasificación? Eso me crea un compromiso de que debo de conocer la clasificación y debo de conocer y estar al día todas las modificaciones que pueda haber en ella. Les puse esta imagen que alguien por donde yo vivo, que es el sur de la ciudad, la alcaldía de Tlalpan, hizo un graffiti en la pared de una institución que atiende a las mujeres, pero no es una institución de atención médica, sino más bien es como de tipo administrativo y jurídico. Por ejemplo, cuando tienen problemas con el marido y las golpea, van ahí y las apoyan y meten a la cárcel al marido si bien le va. Es un ejemplo. Encontré eso que puso un grafitero ahí con autorización del instituto que les platico y me pareció muy acorde traérselos para compartirlo. Desgraciadamente, bueno, ya se está borrando. Esto tiene un par de meses que tomé la fotografía y bueno, se las comparto con mucho gusto. Habla sobre la madre tierra y la creación de la vida. Bueno, ¿qué es lo primero que tengo que hacer como codificador? Conocer la estructura del certificado de defunción. No voy yo propiamente a certificar, pero debo de conocer el informe que me está dando el médico. ¿Sí? Muchas gracias. Sí, gracias. Debo de conocer, ¿qué les decía el doctor Torres Palacios acerca del certificado de defunción? Que por lo menos debo de conocer esta área de trabajo que tiene el médico para que informe sus causas de muerte que llevaron a la persona a perder la vida, ¿sí? Cada uno de esos renglones tiene un nombre. ¿Alguien los conoce? Cada una de las causas que ahí van inscritas tiene un nombre. Por ejemplo, la causa directa de la defunción es con la causa que termina con la vida de la persona. Esa causa debe ser siempre anotada e informada en el inciso A, ¿sí? El modelo internacional de la causa de la defunción que otorga la OPS a través de este modelo internacional nos dice que ese inciso A, si esa causa que el médico está reportando fue debida a otra previa, él debe de anotarla en el inciso B del mismo certificado. De toda manera que se cree una cadena de acontecimientos donde siempre la causa que inicia el proceso que va a llevar al deceso a la persona va a estar informado en la última línea de la parte 1 del certificado. Y esas son las causas directas de la muerte. ¿Sí? ¿Estamos en eso?
¿Sí conocen esa parte del certificado? Muy bien. Apóyenme diciendo, en un caso de 3 afecciones que están en el certificado en la parte 1, me refiero a la afección en B, ¿cómo se llama en una certificación de 3 elementos? Si yo les dije que en el inciso A va la causa directa de la muerte, ¿cómo se denomina la causa que está en B? En una certificación de 3 elementos. La causa intermedia, correcto. Y la última, la causa antecedente o la causa básica, que se supone que inició el problema de salud que llevó a la muerte a la persona. De acuerdo a una recomendación de la OPS, se anexa otro inciso porque muchas veces la causa que inicia todo el problema se ponía en la parte 2 del certificado y se perdía. No era rescatable por ninguna de las instrucciones de la clasificación. Muy bien. Ya el doctor Torres Palacios también les indicaba que en la parte 2 del certificado se anotan las causas que contribuyen de alguna manera con la muerte de esa persona. ¿Esto qué me dice? Que si existe otra patología que estaba presente en el paciente, pero que no tuvo nada que ver ni con las causas contribuyentes ni con las causas directas, no se debe de anotar en el certificado. ¿Por qué? Porque nada más está echándole pasto, ¿sí? ¿Qué provoca esto? Una dificultad para llegar a la causa básica de la defunción correctamente seleccionada. ¿Por qué? Porque yo como técnico codificador debo de aplicar un proceso de búsqueda para la causa básica de la defunción. De todas las causas informadas en el certificado de defunción, específicamente en la parte 1 y 2, yo debo de seleccionar una, ¿sí? Esa causa es un punto de inicio que debo de identificar de todas las que están siendo informadas para que yo vaya en búsqueda de la causa básica de defunción. Esto no es tan difícil en las muertes generales, sin embargo en las muertes maternas sí es un poquito más laborioso, ¿sí? Esto lo puedo hacer yo con la versión de la clasificación que yo esté manejando. Parece ser que ustedes están utilizando diferentes versiones de la CIE 10, ya sea la versión 2008 o la 2015. ¿Pueden decirme qué clasificación usa? ¿Qué revisión de la clasificación CIE 10? 2015. ¿Y ustedes en Argentina? 2013. ¿Y ustedes? ¿Qué clasificación utilizan en su país? ¿Qué versión? ¿No recuerdan ustedes? ¿2015 ustedes? ¿Sí? 2015, gracias ustedes. 2008, muy bien. ¿Ustedes de Guatemala? De Nicaragua, gracias, perdón. 2015 y ustedes 2015. Bueno, déjenme decirles que también en Honduras se utilizan la 2008. Como pueden ver, son diferentes las clasificaciones que se están utilizando y esta tiene unas actualizaciones que son de tipo anual y hay que estar presente y tenerlas en consideración. Pero esto es bajo una orden de la autoridad y hay que hacerles el conocimiento que la clasificación ha estado evolucionando y ha estado cambiando. Nosotros en México utilizamos la versión 2016, pero la de está en español se presenta como 2018, ¿sí? Que incluye algunas actualizaciones de 2019, que son mínimas, pero están presentes. Volviendo un poco al tema de selección, no importa la versión que ustedes tengan, porque deberán de seguir la normatividad de esa revisión de la clasificación. El proceso es exactamente el mismo, ¿sí? Si yo tengo la versión 2013 o 2015, me dice, vas a aplicar el proceso de selección a través de reglas. Estas reglas están divididas en 2 partes, una selección y una etapa de modificación. Y esta es la versión anterior al 2016. ¿Sí? Este proceso deben de conocerlo los codificadores y las personas que están interesadas en saber cómo se selecciona la causa básica de la defunción.
Ya les decía, viene dividido en dos partes para las versiones anteriores al 2016. La primera parte es la etapa de selección, que consta de un principio general y 3 reglas, que es regla 1, regla 2 y regla 3. Ahí ya voy a obtener un punto de inicio. Con ese punto de inicio, yo voy a ir a la siguiente etapa porque quizás la causa que seleccioné en esa primera etapa no sea la más útil para hacer los tabulados, ¿sí? Y quizás sea un signo síntoma, quizás sea mal definida. Entonces, en la segunda etapa yo voy a limpiar esa información y voy a presentar información más específica que tiene el objeto de llenar el bagaje para hacer los tabulados. Ahora bien, a partir del 2015 hacia acá, ha habido cambios en la clasificación. Como les decía, en las versiones anteriores al año 2016, hablábamos de reglas de selección y reglas de modificación. Ahora, con estos cambios, hubo un cambio sustancial para la estadística de mortalidad principalmente. Morbilidad no se tocó, pero mortalidad sí. Cambió todo el proceso de selección y ahora tenemos este otro proceso. Ahora ya no hablamos de pasos, perdón, no hablamos de reglas, hablamos de pasos, ¿sí? Como pudieron observar, el proceso anterior únicamente tenía un principio general y 3 reglas de selección en la primera etapa. Ahora, si observan la diapositiva, van a encontrar que tenemos 8 pasos en la primera etapa y después 4 pasos más en la segunda etapa, que es la de modificación. Sin embargo, hay unas situaciones que tienen similitud con las reglas anteriores. La asimilación de estos cambios es paulatina, no es tan difícil, sin embargo hay que estarse acostumbrando a la aplicación de los nuevos principios que nos da y las nuevas instrucciones para su aplicación. Yo les voy a hablar en base a estos pasos, ¿sí? No dudo que en un futuro muy pronto ustedes cambiarán a esta nueva versión. Permítanme, por favor. La del proceso anterior. Muy bien, este es el proceso anterior. Si observan en la etapa de selección que está del lado izquierdo, aquí, tenemos un principio general que es donde arranco para buscar la causa básica de defunción y paso por el principio general y 3 reglas. Eso me lleva a un código específico que se conocía o que se conoce, o ustedes lo conocen o lo manejan como la causa antecedente originaria, ¿sí? Ese código que yo vengo arrastrando de esta primera etapa pasa a la etapa de modificación donde se depura, ¿sí? Yo voy a depurar la senilidad y otras afecciones mal definidas, afecciones triviales, puedo enlazar patologías con la regla C, ¿sí? Y reunir códigos y fusionar patologías. Puedo dar especificidad a esta causa que vengo arrastrando y después de eso yo tengo que volver, con permiso, tengo que volver a esta etapa de intentar aplicar otra vez esta regla, la regla 3. Y después de ello buscar en las notas, en las actualizaciones y en los acuerdos que tenga el país. Yo quisiera preguntarle de ustedes, ¿quién tiene, por lo menos a nivel de la oficina donde trabaje, algunos acuerdos para la codificación? Por ejemplo, ¿ustedes? Muy bien, en México está el CEMES, hay reuniones habituales y hay términos diagnósticos que no aparecen en la clasificación. Como están concentrados ahí todas las instituciones de salud, se expone el caso y se llega a un acuerdo interinstitucional para codificar eso que no tiene la clasificación. Y eso debemos nosotros de tenerlo presente siempre para la aplicación en la búsqueda de la causa básica de defunción, porque quizás sea una patología, digamos, importante, que no está contemplada en la CIE y se puede reportar incluso
a la OPS para que tomen cartas en el asunto y nos manden el código. Eso pasó con la influenza cuando no conocíamos qué era el H1N1. ¿Sí? Muy bien. ¿Puedo avanzar la diapositiva? Muy bien. Aquí tengo el nuevo proceso. Vean. Tengo mis certificados de defunción y ahora, antes de asignar un código, disculpen si regreso un momento al anterior. Vean, tengo al inicio mis certificados de defunción. Me decía, si tienes una causa, aplica la regla de causa única. ¿Qué hacía? Tomaba el volumen 3, que es el índice alfabético, buscaba la patología, me daba un código y lo plasmaba en el certificado. Si existían 2 o más causas en el certificado, pues hacía lo mismo, lo propio, pero pasaba a esta etapa de selección, donde tenía que asignarle el código a todas y cada una de las patologías. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Vamos a ver el nuevo. En el nuevo tengo mi certificado de defunción. Ahora tengo que leer previamente el volumen 2, la nota 4.2 y 4.3, porque me da instrucciones previas antes de la asignación de los códigos. Entonces, como codificador, tengo que conocer esas notas previamente antes de asignar los códigos. Y ahora sí, ya que leí y asigné los códigos, empiezo con mi búsqueda. Si hay una sola causa, le asigno su código, aplico el paso SP1 y después brinco a aplicar el paso M1 y después el M4 para llegar a la causa básica de defunción. Si tengo 2 o más causas reportadas en el certificado, entonces voy de este lado y empiezo con el paso SP2. Si aplica, me brinco al paso SP6. Si no aplica, voy siguiendo la cadena que me va indicando este diagrama. Como pueden ver, cambió bastante. De 4 pasos o 4 reglas que yo tenía en la primera etapa de selección, ahora tengo 7 aquí y esta otra que son 8. ¿Sí? Para la etapa de selección. Y en la etapa de modificación hay 4 y antes tenía 5. ¿Sí? Entonces es un cambio drástico que el codificador debe de afrontar y conocer. Ahora yo les pregunto, si la certificación no es buena y cambio la clasificación y tengo que aplicar todo este conocimiento a la nueva forma de codificar, creo que sí se complica un poquito, ¿verdad? Pero sin embargo esto es nada más momentáneo, en un primer contacto. ¿Por qué? Porque las reglas nuevas nos van a facilitar incluso la codificación de la muerte materna. No es suficiente, pero hay más lineamientos que me van a permitir llegar a la causa básica de defunción para las muertes maternas. Vean ustedes, de los cambios sustanciales que se pueden utilizar en el volumen 2 de la versión 2018 en español, tenemos la nota 4.1.11, la nota 4.2 y todas las que se desprenden de ella, que son las causas de muerte, cómo se llena el certificado de defunción, cómo localizo el punto de inicio. Tengo el paso 8, que me va a dar algunas observaciones y algunas causas maternas que se consideran triviales, que antes no me daba la clasificación. La nota 4.2.8, que son instrucciones especiales sobre la mortalidad materna. Si recuerdan cuando empezamos a platicar con el doctor Torres Palacios, que él comentaba que había una instrucción en el volumen 2 cuando se decía que estaba informada el embarazo parto puerperio en la parte 2. Y la instrucción de la OPS era, si está en la parte 2 si hay duda, no es materna. Entonces se objetó eso, México, Brasil y Argentina objetaron la nota, vamos a hablar de que ganamos, nos hicieron caso y nos pusieron una nota bien específica para el paso M4 respecto a las muertes maternas, que la vamos a ver más adelante.
hay instrucciones especiales sobre cirugía y otros procedimientos médicos que también se aplican en el paso M4 y van muy de la mano y acorde con las muertes maternas. También tenemos qué tratamiento se le va a dar a las secuelas y algunas instrucciones específicas sobre las categorías de la clasificación. Toda esa información el codificador tiene que manejarla al dedillo y por lo menos estarla leyendo conjuntamente cuando esté codificando las muertes maternas. Vean, quise plasmarles todos los cambios que son muy importantes que debe de conocer el codificador en el orden que aparecen en el volumen 2 de la clasificación, empezando por la nota 4, que fue la que cambió, y específicamente la nota 4.2.1, perdón, 4.1, que es todo el proceso de selección de la causa básica de defunción. Agarraron todo lo de mortalidad que existía y lo cambiaron, así de rápido, ¿sí? Ahora yo tengo como conceptos básicos que aprender todo esto. ¿Qué es una secuencia? ¿Qué es una relación causal? ¿Qué hay que saber respecto a la duración en un certificado de defunción? ¿Qué se considera una causa terminal de la muerte? ¿Qué es un punto de inicio? ¿Qué es un punto de inicio tentativo? ¿Qué es una causa obvia? ¿Qué es una primera secuencia informada? ¿Qué es una primera afección mencionada? ¿Qué es la causa básica de la defunción? ¿Qué se considera como modificación y qué es la causa básica de defunción provisional? ¿Sí? Son conceptos nuevos, no en su totalidad, pero como codificador debo de aprenderlos. Hace un rato mi compañera, la doctora Piña, les mencionaba algo importante. ¿Qué hacer cuando un usuario les pregunte? Si se acercan a ustedes y les dice, necesito saber cuál es la definición de la causa básica de la defunción, yo no puedo decirles, no, pues, no tengo idea, ¿no? Yo tengo que conocer mis instrumentos de codificación y darle al usuario lo que me está pidiendo respecto a la defunción materna y su definición. Esto es nuevo, esto hay que aprenderlo y hay que manejarlo al dedillo, ¿sí? Ahora, respecto a la nota 4.2, me dice que el proceso cambia. Ya no se habla de las reglas de selección y de modificación. Me dice que vamos a hablar de los pasos de selección y los vamos a respetar la sigla SP. Esta versión de la clasificación es la llave de entrada primeramente al sistema IRIS de codificación automatizado para la causa básica de defunción. ¿Sí conocen o han oído hablar de este sistema? Ahorita en sus países, la gran mayoría de ustedes maneja el sistema MMDS, ¿sí? El IRIS va a sustituir a este sistema y lo que van a hacer los codificadores que se van a convertir en expertos analistas, ese sistema les va a arrojar una pantalla donde les dice qué proceso está haciendo de la información del certificado y todos los lineamientos que vienen así como Start Point. Por eso es que se puso en SP, para que ustedes vayan teniendo el conocimiento y cuando llegue el momento de leer pantallas, ya saben fácilmente de qué está hablando la pantalla del sistema. ¿Sí? Ya hablaba yo de que hubo el cambio en el proceso de selección y se mantiene en dos etapas, la etapa de selección y la etapa de modificación. Aquí está nuevamente cómo están organizados los pasos, la etapa de selección y la etapa de modificación. Las notas que antes aplicábamos al final de todo el proceso o el proceso que ustedes han estado aplicando, ahora se aplican desde la asignación de los códigos y en el paso M4. ¿Sí? Entonces hay que leer mucho y hay que conocer. Sin embargo, yo por ahí le comentaba a una de las colegas que no es necesario memorizarlo, sino saber a dónde buscar, porque con esa facilidad vamos a encontrar respuesta a lo que estemos buscando. ¿Sí? ¿Qué más tiene el volumen 2 que debemos de conocer para la selección de la causa básica de defunción? Bueno, tenemos la nota 4.3,
que nos habla específicamente en la nota 433 y 434, estas notas que son muy importantes para que nosotros podamos darle una mejor o un mejor tratamiento a la selección de la causa básica de la defunción. Como ustedes saben, muchas veces los médicos no siguen los lineamientos internacionales de anotar una sola causa en cada una de las líneas del certificado de defunción, anotan 2 o 3. Entonces va a haber una armonización de datos con estas 2 notas. Aquí les tengo un ejemplo. Vean ustedes, actualmente con las versiones anteriores al 2016, en esta certificación, una sepsis debida a peritonitis abdominal, ¿qué hago? Asigno mis códigos uno al lado de otro porque están en la misma línea. ¿Cómo resuelvo este caso? Bueno, aplico el principio general, no se puede, voy a regla 1, no se puede, voy a la regla 2, tomo la sepsis y por regla 3 tomo el K659 como mi causa antecedente originaria. ¿Sí? ¿Estoy correcto? Los que codifican, sí, muy bien. Con la armonización de los datos, la nota me dice, si tienes un término conectivo entre una patología y otra, me está diciendo que esta fue debida a esta, vas a armonizar los datos y vas a dejar la sepsis en la línea A y la siguiente en B. Y tu proceso va a recaer en un solo paso, el paso SP3, y voy a quedarme con esto. Eso mismo hace el sistema IRIS. Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos qué es lo que está haciendo el sistema en base a la clasificación, a la CIE 10, a partir del año 2016. Como pueden ver, esta nota es muy importante. ¿Sí? Si yo pusiera con el proceso viejo, pero con los pasos nuevos, aquí lo mantengo arriba, tendría que aplicar otro paso, no el paso 3. ¿Sí? Entonces, es diferente. Tendría que poner yo aquí el paso 3, A419 y por paso 6, K659. Pero estaría yo incurriendo en un error, porque a la hora de estar revisando la pantalla, me va a estar diciendo, no, aquí es SP3, no es SP3 y SP6. Por eso es importante conocer los instrumentos con los que vamos a codificar, ¿sí? Ahora, yéndonos más adelante, en la nota 437, en el inciso C, me dice que hay una nota específica para la muerte obstétrica de causa no especificada, para las muertes obstétricas que ocurren después de 42 días y hasta 11 meses, y las que ocurren después de 1 año por secuelas, ¿sí? Que son los códigos que ya habíamos estado manejando con mis compañeros. Esta nota se amplía y nos dice que utilicemos O95, O96 y O97, además que dentro de los cambios me permite darle especificidad por el tipo de muerte tardía, si es directa e indirecta, así como las secuelas. Ahora, es importante, ¿no? Vean, dice que dentro de las instrucciones para la codificación para la mortalidad y la causa básica de defunción, siempre debo de darle prioridad a la clasificación internacional. ¿Por qué? Porque en ella, ¿sí?, lo más importante es seguir todos y cada uno de los pasos que ella me marca, porque muchas veces puede existir la disyuntiva si el médico tiene la razón o tiene la razón el codificador, ¿sí? Y muchas veces, no me dejarán mentir, cuando uno está codificando, el médico le dice, estás mal. ¿Por qué? Porque médicamente eso que tú estás evaluando no es correcto. Se dio el caso ahorita con el caso de la doctora Piña, con el Sheehan y la insuficiencia renal, ¿sí? ¿O me equivoco? Sí lo entendí así, ¿no? Que médicamente esa relación de causalidad no es correcta. Sin embargo, yo tengo esta clasificación. Me dice, en primer lugar tienes que hacerle caso a la clasificación y en segundo lugar debes de verificar si se requiere la aplicación de alguna nota o alguna instrucción especial de la misma clasificación que resuelva esos casos difíciles.
¿sí? Dice que el propósito de la aplicación de la clasificación es obtener estadísticas lo más útil como sea posible. Y ante la disyuntiva, las siguientes instrucciones se aplican siempre de lo que conoce el médico y lo que dice el codificador, se aplica el criterio de la clasificación, porque tiene unos objetivos bien específicos, ¿sí? Lo que busca es obtener el dato más útil posiblemente, tal vez incluyendo para la salud pública. Es por eso que le da peso a lo que dice la clasificación. Bueno, ya les hablaba yo que debe existir una relación de causalidad entre las patologías que los médicos asignan a cada uno de los renglones en el certificado de defunción, pero recuerden que somos un equipo técnico, no conocemos en la gran mayoría de nosotros de medicina y la relación causal que puede existir entre las patologías. La misma clasificación nos da las herramientas para evaluar esa relación y decir si el llenado del certificado de defunción fue correcto o hubo algo ahí que no se pudiese aceptar. Para eso utilizamos estas tablas herramientas que nos da la misma clasificación. Nos dice qué secuencias se pueden aceptar cuando están informadas debidas a otras patologías y también nos dice las que de plano están rechazadas. Hay un cambio sustancial en esta nueva versión de la clasificación. Si ustedes recuerdan los que utilizan la versión anterior a 2016, dice que el SIDA no se puede aceptar como debido a nada. Bueno, en esta nueva versión ya tenemos la posibilidad de que el SIDA sea aceptado como debido a otras circunstancias, que no vale la pena ahorita que las mencione, sin embargo, conozcan que hay cambios importantes. ¿Sí? Estas secuencias no contemplan relaciones causales para las muertes maternas, específicamente los códigos del capítulo 15, no los menciona. Entonces es otra piedrita en el camino de la búsqueda de la causa básica, hablando técnicamente para la selección de la causa básica de defunción. ¿Sí? Vean ustedes, tengo esa mujer de 38 años, choque cardiogénico, tuvo inserción baja de placenta y lo pone el médico que fue debido a una gastroenteritis. ¿Y qué hace el codificador? Un codificador sin experiencia puede tomar la gastroenteritis como la causa, el punto de inicio, porque las secuencias rechazadas no contempla este tipo de situaciones que parecerían muy sencillos. ¿Qué les parece? ¿Ustedes qué harían? Regresar a la escuela al certificante, ¿verdad? Para empezar. O mínimo que vuelva a leer. Los certificados de defunción en la parte de atrás en México tienen el instructivo de llenado. Y ahorita, bueno, haciendo comercial, en la Relaxis hay un curso virtual para que también practiquen, ¿verdad? Entonces, vean, este tipo de situaciones son muy frecuentes a la hora de estar codificando. Ahora bien, cuando yo ya hice la selección de un punto de inicio, y estamos hablando de muertes maternas, la clasificación nos da más herramientas dentro de la nueva versión, y en el paso 8, que es las afecciones poco probables de provocar la muerte, lo que ustedes deben de conocer como afecciones triviales, nos da este listado. Dice, si tu código es este, el seleccionado, ignóralo y empieza otra vez a buscar otro punto de inicio nuevo. Y tal vez sea necesario regresar hasta el paso SP2 o SP3. Ahora, ustedes conocen lo que es la regla C, que les permite que el punto de la causa antecedente originaria previamente seleccionada sea fusionada conjuntamente con otro código mencionado. Ahora, ese paso se conoce como el paso M1 en la versión 2016-2018 en español, y para las muertes maternas tengo nuevas herramientas, aunque son muy poquitos, son insuficientes, pero tengo herramientas. Dice que cuando yo tengo el punto de inicio en F10 y conjuntamente se menciona el O35, yo le dé peso al O35.
y se rescata la muerte materna, o el código de la afección del capítulo 15. Tengo este que ya preexistía, dice que si tengo seleccionado previamente como un punto de inicio el código ODO 08 y conjuntamente existe del O00 al O07, yo le dé preferencia a los del grupo del O00 al O07. Este es muy frecuente que suceda en los certificados de defunción y en el método viejo no existía para su aplicación. Esto es lo que se equipara a la regla C de las versiones antes de 2016, pero ahora se contempla en el paso M1, ¿sí? En el paso viejo decíamos, tengo una preeclampsia, pero simultáneamente está la eclampsia. Por la regla de especificidad prefiero la eclampsia. Y ahora no, ahora por el paso M1, si tengo una O14 conjuntamente con O15, le doy preferencia al O15. Es otra ayuda más, porque esto es muy frecuente en un certificado de defunción. Tengo en O30, O32 y O33. Me dice que el O30 no se debe utilizar para la codificación de la causa básica de defunción si se informa una complicación más específica sobre el mismo tema de las afecciones maternas. El O32 en presencia del O33, le doy preferencia al O33, y cuando el O33 es .9, pero se menciona conjuntamente con O33.0 y O33.3, le doy preferencia a los códigos más específicos en .0, .1, .2 y .3, aquí. Como pueden ver, sí crecieron esas notas para las maternas, ¿sí? El O64 y el grupo del 80 al 84 y el 84, O94, perdón, tienen también candados de uso, y para la mortalidad no se deben de utilizar el O94, porque el O94 es un código creado para la estadística de morbilidad, pero como aparece en el volumen 1, hay que tener esa precaución. Se utiliza el O97 para las muertes maternas. Este es un cuadro resumen que viene en la página 109 del volumen 2, también viene ampliado. Y aquí tenemos el paso 4 del M4, que es la instrucción específica para las muertes maternas, ¿sí? Dice que si en el certificado de defunción se menciona embarazo, parto y puerperio, yo debo de clasificarla como una muerte materna, pero si existe la duda, que me acerque con el médico certificante. Si él me dice que sí es materna, directamente la mando al capítulo 15. Y si dice que no, entonces la codifico de manera habitual, no considerándola como una muerte materna. Pero si yo no puedo hacer esa aclaración, debo de codificarla invariablemente como una muerte materna, ¿sí? Recuerden, la preferencia lo tienen los códigos del capítulo 15, que es la letra O. Sin embargo, hay algunos códigos de afecciones maternas que el mismo capítulo nos los excluye de ahí, se clasifican en otro sitio. ¿Cuáles son? El Sheehan, la osteomalacia puerperal, tétanos obstétrico y los trastornos mentales del comportamiento asociados al puerperio, ¿sí? Vean, no son códigos del capítulo 15. Hace un momento estaban ustedes viendo el del caso de la señora de 80 y tantos años con 35 años de Sheehan. Si se tratara de una secuela de Sheehan, ¿por qué no puedo utilizar el código O97, que es para las secuelas de las muertes obstétricas? ¿Mandé? No puedo. No podría, pero hay una razón específica, ¿no? Para que yo utilice un código O97, mi código primario debe ser un código del capítulo 15, ¿sí? Para que yo diga secuelas de Sheehan, debo de seguir utilizando el E23.0. Es por esa razón, sin embargo, sí sigue siendo una muerte obstétrica o materna. Esto ya lo comentamos. Ahora, lo más difícil, entre comillas, es para un codificador la clasificación de los códigos de las muertes maternas indirectas, porque la clasificación muchas veces
no es clara o es insuficiente en la aclaración de cuándo una afección que no es propiamente obstétrica está afectando el embarazo, el parto, el puerperio o viceversa. No es claro, entonces para un codificador con poca experiencia es más difícil hacer este tipo de clasificación. Recuerden que las muertes maternas indirectas se clasifican en el código 98 y 99, entonces tienen su dificultad y hay que ser bien precisos a la hora de utilizarlo. El O99 se refiere a enfermedades infecciosas y parasitarias y otras afecciones que no van clasificadas en el capítulo 15, pero que están complicando el embarazo, el parto y el puerperio, que se clasifican en otros capítulos, se debe de utilizar el código O99. Ya les comentábamos, mis compañeros, el doctor Torres, por ejemplo, un carcinoma o un cáncer cérvico-uterino, cuando está complicando el embarazo, el parto y el puerperio, ¿dónde debemos de clasificarlo? En teoría, debemos de utilizar una letra C. Entonces, la letra C no corresponde al capítulo 15. Entonces, debo de utilizar el código O99. ¿Pero qué estamos haciendo en México con los corios? Que es C58, ya lo explicaba la doctora Piña y el doctor Torres, que por ser específico y por vigilancia, no se está utilizando el O99.8, que es donde van las neoplasias malignas, porque aparte de ir las neoplasias malignas, van otras causas que englobarían ese código y no se podría rescatar el corio. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Clasificarlo con el código C58. Ya en sus países ustedes pueden hacer los ajustes necesarios para ese tipo de casos, circunstancias. ¿Sí? Vean, de acuerdo a lo que dice la clasificación, si el mismo volumen 3 les da para la afección reportada un código directo, lo meto como materna sin ningún problema. ¿Sí? Esta es directa, me refiero a la codificación es directa al capítulo 15. Pero hay otros casos que es un poco más difícil. Vean, edema pulmonar debido a insuficiencia mitral y aparte estaba embarazada. ¿Qué hago aquí? Asigno los códigos, selecciono el I34 y lo mando al O99.4 porque tengo la información de que la paciente estaba embarazada. Y en este otro caso, que es el que les comentaba, un cáncer cérvico del cuello uterino, tratamiento en el retraso por embarazo, aquí está la información de que está embarazada. El código primario es este, pero lo fusiono con la información del embarazo y lo pongo en O99.8. Una de las indicaciones que dice la clasificación ahora es de que cuando utilice códigos de las muertes maternas indirectas, yo ponga a un lado el código primario de la patología, pero debe de haber los sistemas especiales para hacer esa captura doble. Nosotros no lo tenemos, pero el doctor Torres nos ha instruido de cómo rescatar esa información que no se puede capturar directamente así, y ahorita la vamos a ver un poco más adelante. Vean este otro, insuficiencia hepática por fiebre hemorrágica del dengue, 5 días, A97.2. ¿Sí? Dentro de los cambios para esta versión también tenemos una reclasificación del dengue. Desaparece el O90 y O91 y se crea la categoría O97 con sus subcategorías para la clasificación. Ahora, como es una enfermedad infecciosa y parasitaria, debo de utilizar por esta información el código del capítulo 15 O98.5 para la causa básica de la defunción. Y bueno, vamos a terminar. Estos son las afecciones quirúrgicas. Este es un acta de defunción donde se pudo rescatar información que no existía en el certificado. Este es el apartado 5 del volumen 2, donde nos da las definiciones de qué es una muerte materna, qué es una materna obstétrica directa, indirecta,
las enfermedades en 1990 se da la instrucción de poder meter variables donde se identifiquen las muertes maternas, y aquí en México tuvimos estas dos, esta en una primera instancia y después se modificó a esta otra, donde nos permitía rescatar más información. Crecieron los anexos en el volumen 2, donde está el 7.4 para las afecciones triviales, donde vienen las maternas nuevas, y no hay que perder en cuenta, yo les digo, para la codificación, los auxiliares y los acuerdos de la codificación que ustedes puedan tener en sus países para la buena asignación de la causa básica de defunción. Como pueden ver, la codificación no es una cosa sencilla, y sobre todo cuando los certificados y los registros no vienen correctamente o como se espera que lleguen. Y bueno, este es el trabajo técnico. Si no tienen preguntas o tiene alguien alguna pregunta, sí, adelante. Pues es una pregunta como un poco en lo operativo del grupo de codificación, como puramente de curiosidad. ¿Cuántos codificadores tienen? Y están organizados, digamos, unos codifican solo, unos, por ejemplo, solo las externas, solo las maternas, o todos codifican todo. Perdón, ¿a qué nivel? Es que hay de diferentes niveles. Nosotros en la de GIS somos nivel federal, el top de la codificación en cuanto a nivel estructural. Sí. Pero así como les dijo el doctor, hay hospitalarios, hay jurisdiccionales, hay en todos los clínica, en todos los niveles hay codificadores. Sin embargo, a nivel federal, para este programa, únicamente habemos 4 personas, 5, que realizamos la codificación, pero de base somos 2 los que codificamos. Es mi compañera Berta Vázquez y su servidor somos los que, como funciones propias administrativas, contemplamos eso, pero el doctor Torres Palacios, Manuel, Carlos, ellos también codifican cuando hay necesidad. ¿Los certificados ya llegan codificados cuando a la instancia en la que ustedes están? En teoría sí, pero no importa, los volvemos a codificar como llega el reporte del certificado, y después de que las doctoras hacen su resumen y hacen la reclasificación, nosotros volvemos a codificar para dejar la causa básica final que se requiere para la estadística. Sí, pero de base somos 2. Sí, doctor. Sobre todo la codificación de todas las muertes, no nada más de las maternas, ¿verdad? Bueno, es que, como le digo, el dato preciso no lo tengo por la movilidad del personal. Nosotros constantemente estamos formando codificadores por la movilidad que existe al interior del país y de los hospitales. Creamos nuevos, pero una cifra específica, a ver si Manuel nos puede apoyar. Sí, bien, justo en estas últimos lunes y martes de esta misma semana, antes de este taller, se hizo el encuentro de codificadores, el primer encuentro, a partir de un censo que realizó Relaxis. Y justo estoy ahorita abriendo la presentación porque también el hecho de que tengamos un número grande de gente que contestó el censo de los codificadores, pues somos el país que tiene más codificados comparados con algunos otros de la región. Ya está abriendo, y aquí nosotros también de manera obligada mandamos un oficio a todas las instituciones, incluido INEGI, porque tenemos codificadores en la Secretaría de Salud, en el Instituto Mexicano de Seguro Social, así como está el Sistema Nacional de Salud que habíamos compartido con ustedes cómo está dividido, e INEGI, también ellos puntualmente para mortalidad. Y miren, les digo así más o menos. Manuel, dame 2 minutos para dar 2 últimas diapositivas y cerramos con el dato, por favor. Yo les puse aquí las problemáticas que encontramos en la codificación diaria de todos los casos, pero más en las muertes maternas. El llenado incorrecto de los certificados, la letra ilegible del certificante, diagnósticos inexistentes en la clasificación, no hay modo de contactar directamente al certificante, hay limitantes de la misma clasificación con algunas causas que, al no existir, pues no hay modo de clasificar y hay que investigar de qué se trata para darle un código.
Hay definiciones y procedimientos para la codificación de muertes maternas que son insuficientes en cuanto a su descripción y no son claras. Entonces el codificador muchas veces, ante la falta de experiencia, lo detiene o hace una mala selección de la causa básica de defunción. La asignación de códigos en algunas complicaciones es difícil porque no existe en el volumen 3 o están incompletos en el volumen 1. Por ejemplo, ustedes pueden buscar embarazo complicado con algún sinnúmero de afecciones en el volumen 3, por ejemplo, con insuficiencia mitral. Pero si ustedes buscan insuficiencia mitral cuando complica el embarazo, directamente no está. Hay que buscarle de alguna manera, vamos a decir, vamos a amañarnos para buscar, y sí hay un código de entrada, pero no es directa conforme se esperara. Hay dificultad para aplicar la regla C o el paso M1 y la regla D de especificidad o M2 en las versiones nuevas. Hay omisiones en el registro en las casillas del embarazo, parto y puerperio, ¿sí? Y hay diferencias en la interpretación en la condición de embarazo, que es lo que estábamos comentando, que el doctor Torres estaba haciendo un trabajo específico para que esto fuera más claro a la hora de codificar. Bueno, yo les agradezco. Sí, quería comentar algo, rapidito. Es muy importante que en los comités de mortalidad materna que tengan en sus países, inviten a los codificadores. ¿Por qué? Porque en la práctica, al menos en México, sucede, y conozco también algunos casos en otros países, donde cuando en el comité establecen cuáles fueron las causas que llevaron a la muerte de la mujer, quieren establecer una causa básica, ¿no? Y decir, bueno, entonces murió por esto. Y como hay también algún conocimiento acerca del certificado de función, del llenado, pues entonces como saben que la última línea informada es la causa básica, pues ese que consideran que fue la causa básica de función la ponen al final, ¿no? Tratando que con eso esa sea la que después sea elegida como causa básica. Entonces, al final, lo importante en los comités es que se analice la información, como se platicó hace rato, que entre los médicos presentes puedan volver a llenar las causas en el orden correcto en el que se llenaron, y si ahí en ese momento hay un codificador que ayude a cerrar el caso y decir, bueno, a ver, aquí está, así quedaría, sería un gran apoyo posterior para la búsqueda que hagan en niveles superiores. Muchos comités de muerte materna no hacen ese ejercicio, o sea, no hacen el ejercicio de decir, voy a ver entonces cómo debieron de haber registrado las causas en el certificado. Es un gran apoyo que los comités incluyan esto. En México no es que se hagan todos, en algunos comités los hacen, en algunos están empezando a invitar a los codificadores, pero es un ejercicio importante, interesante, y sobre todo que quienes son médicos que están acá reconozcan que la tarea de la codificación no es algo sencillo, ¿verdad? Como ya lo platicó Rodolfo, y que es importante que involucren al personal codificador, ¿no? Y por último, nada más comentar que el año que viene la OPS está planeando, junto en coordinación con el CMS, dar un curso específico para la codificación de muerte materna. Es un curso especializado, avanzado para los codificadores o instructores en codificación en los países, para profundizar en todo lo que mencionó acá Rodolfo en un ratito, pero en una semana completa para cómo codificar la muerte materna. Y aplicarlo. ¿Alguien más tiene una pregunta? Bueno, si no es así, les agradezco su atención. Por acá se me durmió una persona, pero bueno, hice como que no la vi. ¿Sí? Muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego. Sí, adelante. Quisiera preguntar por un caso que tuvimos hace poco en una provincia. Nosotros no codificamos a nivel central, Sí. Ya llega todo codificado, pero nos plantean una duda con respecto a un caso de una muerte de una mujer embarazada, porque estaba consignado en el certificado como que estaba embarazada, y la causa de muerte había sido registrada como un shock anafiláctico como consecuencia de una reacción medicamentosa. Uh-huh. Bueno,
y el codificador nos planteaba la duda porque decía que las causas externas están excluidas del capítulo 15. Entonces, bueno, ¿cómo procedíamos en ese caso? Creo que lo envió a la consulta al foro y todo, pero bueno, estábamos ahí esperando respuesta. Y mi duda es si se puede utilizar el código de complicaciones de los procedimientos del capítulo 15. ¿Cómo se maneja esa exclusión de las causas externas y el código, la categoría específica de complicaciones de procedimientos relacionados con el embarazo? Muy bien. Hace un momento, bueno, por la mañana, el doctor Torres Palacios tocó el tema y comentaba si la medicación fue debida a la atención obstétrica. Entonces se debe de utilizar un código de los 70 a los 75, dependiendo qué fue lo que sucedió ahí. Ahora, por otro lado, también él mencionaba que si la medicación fue por otra circunstancia, pero ella estaba en el puerperio, o embarazada del puerperio, en el parto difícilmente, pero en el puerperio, también de acuerdo a la clasificación, por definición, debe de entrar en uno de esos códigos, ¿sí? Sí, de los 70 a los 75, sí. Por favor, doctor, ilústrenos. Ya que pase el doctor otra vez, bravo. Sí, doctor. Desde luego, este es un problema, Sí. Este es un problema que nosotros ya vivimos y que en los inicios descartamos esas muertes como maternas porque nos alegaban, pues es un choque anafiláctico y es una causa externa. Lo mismo pasaría, por ejemplo, si una mujer acaba de tener una hemorragia posparto, le ponen una transfusión y presenta un choque anafiláctico nada más por la transfusión. Nosotros creemos que debería de ser una muerte materna, ¿sí? Porque es parte de la cadena de acontecimientos que llevan a la muerte, pero desafortunadamente tampoco la clasificación lo tiene. Ya mandamos también nuestras propuestas al grupo al Mortality Reference Group, pero en esos casos no nos respondieron. Es muy probable que ellos también tengan la misma duda, ¿sí? Yo creo que ahí ya es decisión propia de los comités, afortunadamente no son muchos casos, pero para nuestros fines, ¿qué nos importa? Es bueno conocer que hubo una muerte por un choque anafiláctico, pero también es bueno conocer que es una muerte materna, embarazada, con un choque anafiláctico. Desde el punto de vista de la clasificación, probablemente se sale, es una causa externa, pero desde el punto de vista de lo que estamos investigando, tratando, mejorando, esa también se pudo haber prevenido si se tiene todo para evitar la muerte después del choque. En fin, pero lo que quiero decir es que también tenemos dudas y no nos han resuelto en la OMS eso. Sí, quedó. Gracias, doctor. Gracias. No recuerdo. Sí, adelante, por favor. ¿Dónde puede caber la duda, doctor Luis Manuel? Si en la definición dice debido a la morbilidad del embarazo, parto, puerperio o de su tratamiento. Entonces, hay incidentes de anestesia, hay un shock anafiláctico debido al tratamiento. Entonces, ¿por qué la duda? Es que, si me permiten contribuir, yo recuerdo que parte de las instrucciones de la clasificación a la hora de formar codificadores dice que si hubo un elemento externo, en este caso un químico, una sustancia externa, se debe de utilizar los códigos que vienen en la sección 3 del volumen. Tal vez ahí es donde está el problema. Sin embargo, como bien lo plantea el doctor Torres Palacios, existe la duda, pero estamos nosotros compartiendo la misma opinión de que es una muerte materna. Sí. Rodolfo. Sí, doctor. El problema es que cuando queremos hacer la selección de la causa básica usando la clasificación, que ese es el otro problema, tenemos códigos para complicaciones de la anestesia, por ejemplo, para la sedación, para la analgesia, incluso códigos para complicaciones de procedimientos obstétricos. Ya afortunadamente están, pero no para complicaciones de otros procedimientos que no son estrictamente obstétricos. Entonces, ese hecho de que le pasan un antibiótico para nosotros nos importa, si tiene una sepsis puerperal,
y el choque le viene por el antibiótico, a lo mejor la vamos a considerar materna, no importa que tenga, pero ya es una decisión propia, no es que la clasificación nos lo permita, ¿eh? Hay ciertas cosas que no están bien claras en la clasificación. Si no, dime si hay alguna, o ustedes opinen los que codifican, si eso se resuelve con la clasificación, ¿no? Y ahí es cuando dentro del comité se puede decidir, dictaminar. Ahora yo me convierto en el médico certificante. Ahora yo digo que la causa básica es esta. ¿Por qué? Porque ya revisé todo y aunque la clasificación aunque la clasificación no me lo permita, porque hay quienes dicen hay que seguir la clasificación al pie de la letra, yo la pongo como materna. Claro. ¿Por qué? Porque quiero que no ocurran más muertes por esas causas. Nada más esa sería la única razón. Sí, y son parte de las lagunas que yo mencionaba con los problemas de la codificación. Sí, para no aburrirlos mucho, quería compartirles esta fotografía. Es la glorieta que está aquí enfrente, pero en el siglo pasado. Sí, yo creo que estamos por aquí donde está este árbol. Sí. Bueno, gracias. Con permiso. Bueno, entonces vamos a comenzar con el taller por los siguientes 68, 70 minutos, ¿les parece? No, ya está por hoy ya fue suficiente. Pero mañana en cuanto lleguemos, por favor a las 9,